Muy buenas noticias, jubilados. La Seguridad Social finalmente estará simplificando el proceso para millones de personas. Hola a todos, hoy les traigo una actualización fantástica por parte del Seguro Social. Y es que oficialmente han anunciado que harán la vida más fácil para millones de personas que solicitan beneficios por discapacidad. La Administración del Seguro Social ha anunciado finalmente la nueva norma que va a simplificar el proceso de solicitud de beneficios por discapacidad. Anteriormente, los solicitantes tenían que proporcionar bastante información detallada sobre sus últimos 15 años de historial laboral. Y es que eso es mucho tiempo y es muy difícil de recordar. Ahora con la nueva política solo vas a necesitar proporcionar los últimos 5 años de trabajo, pues esto hará que el proceso sea mucho más fácil y sea menos estresante para todos. Según la administración, esta nueva norma va a reducir tanto los errores en los informes y hará que la revisión de las solicitudes sea más rápida y más eficiente. Y esto será un gran alivio para muchos, ya que como bien sabemos, existen casos reales en el cual el proceso de discapacidad puede tardar años. Recuerda que si esta información te es útil, dale un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Seguro Social. Como parte de una nueva norma, la cual ya ha finalizado este año, los solicitantes de prestaciones por discapacidad tendrán que proporcionar únicamente sus últimos 5 años de trabajo para que la agencia gubernamental los revise. Su política anterior exigía a los solicitantes que proporcionaran información bastante detallada sobre los 15 años de historial laboral, que según la administración era difícil de recordar para las personas y que a menudo daba lugar a informes incompletos o inexactos. Los estadounidenses tienen ahora a su disposición 2 tipos de prestaciones por discapacidad. Uno es el seguro de incapacidad del Seguro Social, que es el SSDI, y luego tienen el ingreso de seguridad suplementario, que es el SSI. El primero, que es el SSDI, ayuda a las personas discapacitadas que tienen un historial laboral que les permite trabajar, ya sea a través de su propio empleo o de un familiar. Mientras que el SSI está destinado a aquellas personas con una discapacidad que les permite trabajar y cuyos ingresos son muy bajos o nulos. Pues bueno, la administración también decidió que ya no va a considerar trabajos anteriores que comenzaron y finalizaron en menos de 30 días calendario. Esta nueva norma va a reducir la carga y el tiempo que los solicitantes deben dedicar a completar la información sobre su historial laboral y les va a permitir centrarse más fácilmente en los detalles más actuales y relevantes sobre su trabajo anterior. Fueron palabras por parte de Martin O'Malley, comisionado del Seguro Social. Pues esto también mejorará la calidad de la información que reciben los trabajadores de primera línea a la hora de tomar decisiones, lo cual mejora también el servicio al cliente y reduce el tiempo de procesamiento de los casos y los tiempos de espera generales. Reducir el periodo de trabajo relevante de 15 a 5 años va a facilitar que las personas informen con precisión su historial laboral. Y la reducción también tiene sentido dado los recientes esfuerzos del Seguro Social por modernizar la política vocacional que se utiliza para tomar decisiones sobre discapacidad. Las investigaciones también nos indican que ciertos tipos de habilidades, en concreto las habilidades manuales, pueden llegar a deteriorarse significativamente en 5 años. No es el primer cambio que la Administración del Seguro Social ha realizado este año para simplificar el proceso de solicitud a la hora de hablar de prestaciones por discapacidad, pues en junio la agencia gubernamental anunció que también va a eliminar las ocupaciones obsoletas o poco realizadas de una lista de trabajos que se utilizaban para determinar si es que un solicitante de prestaciones por discapacidad
podría encontrar otro trabajo en función de sus capacidades. Esto podría dar fácilmente lugar a un rechazo de las prestaciones por considerarse que no está discapacitado. La lista de empleos incluye ocupaciones muy raras, como ser criador de reptiles, criador de canarios o telegrafista ferroviario. Un portavoz de la Administración del Seguro Social anunció que estos cambios oficialmente ya entraron en vigor. Ahora bien, señores, como les mencionamos, el SSDI no es el único que ha estado sufriendo de cambios que van a ayudar mucho a las personas. Y es que los legisladores y expertos en políticas ya vienen proponiendo varias ideas para cambiar la seguridad social, de modo que menos estadounidenses ahora corran el riesgo de perder sus beneficios. Y es aquí donde las pautas de la Administración del Seguro Social estipulan que los estadounidenses que reciben ingreso de seguridad suplementario pueden llegar a perder sus beneficios financieros y de salud si es que el tamaño de sus activos o de sus ingresos exceden un cierto nivel. Yo sé que muchos ya saben esto, que son uno de los requisitos, por así decirlo. Aunque los estadounidenses que tienen discapacidades y califican para el SSI pueden querer ingresar o reingresar a la fuerza laboral, muchos pues tienen miedo de hacerlo debido a estas posibles ramificaciones. Y es que prácticamente están castigando a la gente por querer trabajar. Castigan a la gente por querer ahorrar. Durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado, bastantes funcionarios federales y estatales han recomendado varias opciones que podrían mejorar estas reglas en torno al seguro de incapacidad del Seguro Social y ayudar a evitar que los estadounidenses pierdan de este modo sus beneficios cuando deciden volver a trabajar o invertir en una cuenta de ahorros. El SSI tiene reglas muy estrictas dirigidas para los ingresos que tienen ustedes como beneficiarios. Por ejemplo, los beneficiarios solteros deben ganar menos de $1,900 al mes, si no, son descalificados, mientras que parejas casadas no pueden ganar más de $2,800 al mes. Y si hablamos de activos es peor, el límite es menos de $2,000 para individuos y $3,000 para parejas casadas. Si la Administración del Seguro Social recibiera un presupuesto un poco más alto para este tipo de asesoramiento, pues menos estadounidenses podrían perder sus beneficios luego de violar los derechos sin saberlo. El senador Bob Casey también ha propuesto y aprobado previamente la ley para lograr una mejor experiencia de vida, que esto sucedió hace muchos años atrás. Permitía a las personas que viven con discapacidades ahorrar e invertir a través de cuentas libres de impuestos, y lo mejor de todo es sin perder el acceso a los beneficios del Medicaid o del Seguro Social.